Pues una vez más viajamos a Estados Unidos con estos músicos insólitos que nos trae nuestro querido Antón García. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, hola Guada, un saludo para vosotros y también para toda la audiencia del CIES Podcast. Tenía yo ya muchas ganas de estar aquí de vuelta con una nueva entrega de estos músicos insólitos que para mí es muy especial en el día de hoy. Ahora hablaremos de la persona a la cual le vayas a dedicar estos músicos insólitos. Vais a escuchar unos pájaros de fondo, lo cual es maravilloso porque está grabando estos músicos insólitos desde el porche de su casa, lo podemos decir, Antón, y ahí se escuchan los pájaros, que me parece una maravilla de fondo. Y hoy estos músicos insólitos, que nosotros también teníamos muchas ganas de volver a esta sección, y con Antón a esta que es su casa, nos vas a hablar de Alan Stivell, que yo estaba preparando un poco tu intervención en el día de hoy. Nos vas a hablar de Alan Stivell, como digo, y preparándola me encontré con algún vídeo con Carlos Núñez, con el cual estuvimos Guada y yo la semana pasada, coincidiendo con el acto de la presentación del libro de Andrés Suárez en Vigo, y allí estuvo Carlos Núñez en primera línea y tuvimos además la ocasión de charlar un buen rato con él, ya digo, porque además queremos que sea de forma presencial, porque tiene mucho que contar, que invitaremos a este estudio cuando podamos, cuando se pueda volver a abrir este estudio de par en par como ha estado siempre. Invitaremos aquí a un día que se pase Carlos Núñez y mantener una buena charla con él, porque Alan Stivell ha dado conciertos y ha colaborado en alguna ocasión, por ejemplo, con nuestro Carlos Núñez. Sí, a mí me gusta mucho Carlos Núñez, pero veréis, mi entrada en la música celta no se produjo a través de Carlos Núñez, ni de José Manuel Budiño, ni de Berro Gueto, ni siquiera de los Chieftains, los irlandeses tan conocidos, ¿no? Sino gracias a Alan Stivell, que es un multiinstrumentista bretón de una importancia incalculable, además, en el renacimiento de la música celta en Bretaña a partir de los años 60. Estaba grabando y tocando pues varias décadas antes que Carlos Núñez, y yo lo conocí pues a través de un libro escrito por Álvaro Feito y publicado en la editorial Júcar, en la colección Los Juglares. Este libro lo tenía mi tío en su casa y yo lo leí, y algunos discos en vinilo que estaban, por supuesto, en las estanterías de mi padre. Entonces así es como entré yo en Alan Stivell, y a través de Alan Stivell entré en la música celta. Maravilla. Y una vez conociste a Alan Stivell, ¿qué descubriste? Pues descubrí que su sonido es totalmente diferente, que es una música muy atractiva, una música muy evocadora. Y entonces, pues leyendo ese libro, descubrí que Stivell tiene una historia muy interesante, porque nació en Riom, en Auvergne, en la parte de Auvergne, en Francia, y en el año 1944, y su nombre no era Alan Stivell, sino que era Alan Cochevelou. Pero, aunque nació en esa parte de Francia, en la Auvernia, pasó gran parte de sus primeros años en París y en sus alrededores, y su madre realmente tenía antepasados rusos, y su padre, que se llamaba Georges Cochevelou, tenía un enorme interés por las artes y era además ebanista. Y diréis, ¿y por qué esto es importante? Pues es importante porque cuando Alan era pequeño, su padre inició, atención, la reconstrucción de un arpa celta, que era un instrumento que llevaba siglos en desuso en Bretaña, y entonces el todavía muy joven Alan se interesó por este instrumento. El padre lo reconstruyó a partir de documentos que encontró, se lo quería regalar a su esposa, pero acabó interesándole más a su hijo. Y entonces tanto Alan como su padre se convertirían en piezas fundamentales del renacimiento del arpa celta, que no solamente estaba olvidada en Bretaña, sino también en otros de esos países celtas, como Irlanda, como Gales o como Escocia. De hecho, efectivamente no es cuestión menor el oficio de su padre, por lo que comentas, ¿no? Ellos son los que recuperan el arpa celta que había quedado en desuso, quienes la revitalizan, para un multiinstrumentista como es Alan Stivell, que a su vez ha sido uno de los grandes músicos que ha apostado por la fusión, ¿no? Por la fusión de la música más tradicional, la fusión de la música celta, por poner un ejemplo, también con estilos mucho más vanguardistas, por ejemplo, como puede ser el caso del rock, ¿no?
Sí, eso para mí es también de lo más interesante de Alan Stivell. Él se interesó ya no solamente por la música, sino por todo lo que tuviese que ver con la cultura celta, con las lenguas celtas, como el gaélico irlandés, el gaélico escocés, el galés, que son lenguas, por cierto, muy difíciles de aprender. El bretón, pues también es una lengua bastante complicada, ¿no? Y ya desde los 9 años comenzó a tocar en público en diversas partes de Francia, llegó a tocar incluso como telonero en el Olympia de París, cuando tenía solo 13 años. Salió en la televisión bastante pronto, en varios programas de radio, pero es que él conoció en el año 1958 el rock and roll, y eso fue muy importante para él, porque comprendió que era posible fusionar lo tradicional de la música bretona con la modernidad, que era el rock and roll. Esto le va a llevar un tiempo comprenderlo y darse cuenta de ello, pero acabaría siendo un elemento que ayudaría a definir su música en sus años de mayor popularidad, que son sobre todo los años 70 y parte de los 80. Pero de momento empezó a estudiar la música tradicional bretona, incluso hizo algunas grabaciones ya en el año 59, después en 1961 y 1964 graba algunos discos ya, pero llegamos al año 1966, el año en el que los Beatles sacan Revolver, por cierto, aunque no tiene nada que ver con esto, pero es un año importante porque es cuando decide adoptar el nombre artístico de Alan Stivell. ¿Y qué significa eso de Stivell? Pues significa algo así como la fuente que brota o la fuente que emana. Y le interesaba ese nombre, yo creo, porque a él le gustaba siempre ir a la fuente de todo para después, a partir de ahí, ir creando cosas nuevas, pues como tú decías, Rafa, mezclándolo con el rock, mezclándolo con la música árabe, mezclándolo incluso posteriormente con el hip hop, con el rap. Bueno, era un hombre abierto a todo tipo de música. Tremendo, porque además pues estabas enumerando, ¿no?, sus diferentes publicaciones, sus diferentes trabajos a lo largo de los 60, acabamos de llegar casi a los 70, pero es que esto no se acabó hace 30, 40 años. Alan tiene publicaciones hasta 2010 y no sé si 18, una cosa así. Sí, lleva más de medio siglo por los estudios de grabación y por los escenarios de todo el mundo, ¿no? Entonces es realmente un músico muy importante, y a partir de mediados de los años 60, mediados finales de los años 60, es cuando empieza a despegar su carrera profesional, porque llega incluso a actuar como telonero de los Moody Blues, que era un gran grupo de finales de los años 60, y cuando entramos ya en los años 70, como tú decías, Guada, pues entramos ya en una época de esplendor en su carrera, porque ahí empieza a publicar discos excelentes, muy novedosos, que ponen la música bretona en el mapa musical francés y también internacional. Porque lo que hace es una música que, como decimos, es una mezcla siempre interesante de sonidos tradicionales celtas y de otros estilos como el rock, el folk, e incluso la música electrónica o la música clásica, porque llegó a componer algunas sinfonías y cosas así. Entonces, muchos críticos colocan a Alan Stivell, y esta es una de las cosas que a mí más me interesa subrayar, como pionero de lo que después se llamaría la world music, o ese movimiento de las músicas del mundo, ¿no? Por su apertura constante, casi obsesiva, a diversas tradiciones musicales. Y entonces, en los años 70, es cuando graba algunos de sus mejores discos, los que se han convertido en clásicos ya. Por ejemplo, tenemos el álbum Reflets, Reflejos, del año 70, pero sobre todo un disco capital, que es Renaissance de l'Arp Celtique, es decir, renacimiento del arpa celta, y efectivamente él contribuyó a ese renacimiento del arpa celta del año 71. Tenemos Chemin de Terre, Caminos de Tierra, que es mi favorito, del año 73, y después hay uno muy interesante que le dedica a su padre, después de que su padre fallece. En el año 1976 graba un disco que se llama Hacia la Isla,
No lo voy a pronunciar en bretón porque no tengo ni idea de cómo se pronunciaría, pero el disco se llama Hacia la Isla, del año 76, y es un disco hermosísimo, la verdad. Antón, ¿podemos hablar a la hora de referirnos a Alan Stivell como un investigador de la música? Sí, por supuesto. Además de ser un intérprete y compositor, porque también compone sus propias canciones y sus propias obras, es un hombre que se preocupó mucho también por la musicología, por la historia del arpa celta, por la historia de la música celta, pero ya no solamente la música celta bretona, sino la música celta de todos los diferentes países celtas. Antes tú mencionabas que había colaborado con Carlos Núñez, pues eso es porque le interesa todo tipo de música, ya sea celta o no, pero dentro de la música celta es un hombre que ha estudiado mucho, que ha investigado mucho y que realmente tiene también su faceta de musicólogo. Y además va a trascender las fronteras francesas, conquistando un mercado internacional. Va a realizar giras por Europa, por América, va a tocar en el Olympia, en el Royal Albert Hall de Londres, incluso va a tocar en Australia, en los Estados Unidos, y va a atraer la atención de gigantes internacionales como pueden ser pues Peter Gabriel o Joan Baez, por ejemplo, que también llegó a tocar en directo con Alan Stivell en alguna ocasión. Pero pese a su talento y a esas giras internacionales y demás, cuenta con poco reconocimiento para la figura que representa. Cuenta con reconocimiento sobre todo dentro de Francia y en algunos países. A nivel internacional europeos, me refiero, sí. Pero sí es cierto que internacionalmente hoy no se le conoce tanto como se le conoció, por ejemplo, en los años 70, cuando sus canciones llegaban al número 1 de las listas en Francia. Al número 1 de las listas pop en Francia, un músico que es un músico celta de música tradicional, pero como decíais antes, que fusionaba estilos y lo hacía además de una manera muy interesante y con mucho gusto. No fusionaba por fusionar, sabía lo que hacía. Yo creo que una de las razones de que esté un poco menos reconocido es que con el paso de los años fue grabando menos. Aunque sigue tocando, sigue girando y da conciertos, pues en los años 80, por ejemplo, decrece el número de álbumes que publica en esa década, se dedica a proyectos de mayor envergadura, como una sinfonía celta que compone, y después en los años 90, y esto es muy interesante, cuando vuelve a haber un renacimiento del interés por la música celta, que esa es la época en la que Carlos Núñez empieza a grabar sus discos como Hermandad de las Estrellas y otros, pues Stivell sigue atento a las nuevas expresiones musicales y continúa modernizando su música, incorporando el hip hop, incorporando el rap, colaborando con músicos de diversas tendencias, de diversas nacionalidades, como por ejemplo Youssou N'Dour o Khaled, que poco tienen que ver con la música celta, pero es que a él no le importa que los músicos tengan o no tengan que ver con su estilo musical. Lo que le interesa es dialogar con otros estilos musicales, dialogar con otras culturas y ver de qué manera puede enriquecer su música a través de la música de los demás. Y entonces llegamos al siglo XXI, cuando sigue editando discos, pero con menos frecuencia, pero sigue en activo en giras internacionales, en conciertos en directo, y sigue ampliando su repertorio y sigue siendo un hombre de referencia dentro de la música celta y de esas músicas del mundo que él realmente ayudó a crear, tomando elementos de diversas tradiciones, mezclándolos con sonidos y tendencias modernas. Y a mí me encanta su música y la recomiendo a todo el mundo porque es una música a veces sencilla, a veces intimista, pero otras veces más compleja, casi sinfónica, pero siempre evocadora y de una gran belleza por el sonido de esa arpa celta, que es una verdadera maravilla en las manos de Alan Stivell. Ya para finalizar, Antón, algo que se haya quedado en el tintero y que creas que merece ser reseñable de la figura de Alan Stivell. Pues quiero simplemente
comentar a la audiencia cómo pueden entrar en la música de Alan Stivell, yo recomendaría cualquiera de sus discos de los años 70, especialmente Chemin de Terre, que a mí me gusta mucho. De hecho, las 2 canciones que escuchamos hoy en esta sección de músicos insólitos son de ese disco, Chemin de Terre. También el disco Renacimiento del arpa celta es muy interesante. Y luego tiene un disco de finales de los años 70 que se llama Un día en casa, Journée à la maison, que también me gusta mucho. Creo que conviene escucharlo también en directo, y entonces su concierto en Dublín, también de los años 70, que se llama Edulén, que creo que quiere decir en Dublín, en bretón, también es un disco muy recomendable. Y después, para leer un poco más sobre él, hay varios libros en francés, por supuesto, incluyendo uno que escribió él mismo sobre la historia del arpa celta, pero quien no lea francés, en español, si puede encontrar este libro escrito por Álvaro Feito y publicado en la colección Los Juglares de la editorial Júcar, que se llama simplemente Alan Stivell, pues es una buena manera para cualquier hispanohablante de entrar en la historia y en la música de Alan Stivell, si es que alguien quiere, además de escuchar sus discos, leer algo sobre él. Yo lo recomiendo porque es un músico que a mí siempre me ha encantado, y a pesar del tiempo que pueda pasar y a pesar de los cambios musicales que pueda haber a lo largo del tiempo, es un músico al que yo siempre vuelvo de vez en cuando, y por eso quería traerlo hoy a estos músicos insólitos en el CIES Podcast. Pues un mes más disfrutando de lo que aprendemos y de esas recomendaciones que también nos ha dejado, en este caso en torno a la figura del músico insólito de este mes, elegido por Antón García, como es Alan Stivell. El mes que viene volveremos a contactar con Estados Unidos, con Antón, para que nos siga contando historias fascinantes, fantásticas de músicos insólitos. Cuídate mucho, Antón, un abrazo enorme. Lo mismo digo, un saludo para ti, Rafa, un saludo para ti, Guada, y para toda la audiencia del CIES Podcast. Hasta la próxima.